Comparta con algún amigo o alguna amiga. Es importante que este tema llegue hasta muchísimos corazones. Amén. Vidas que pueden ser cambiadas, transformadas a través del mensaje de la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el tema, esta serie, Gloria al Señor, Resurrección parte 2. Bien, invitamos a nuestro panelista de esta noche, Pastor Marbel Avendaño, desde la preciosa ciudad de Chiapas, México. Pastor, adelante, bienvenido. Enséñenos en esta noche, gloria al Señor, sobre la parte de resurrección, parte 2. Gloria a Dios. Buenas noches, hermana Denise. La verdad estoy muy contento de estar nuevamente en este espacio, gloria al Señor Jesucristo, los lunes en la noche en este programa Adelante a la Perfección. Y estoy muy contento de que, pues, gracias a Dios, el Señor le da fuerza a la hermana Denise para estar aquí. Un gran esfuerzo que ella desde la madrugada está conectándose, gloria al Señor, para tener el devocional matutino. Gracias, hermana Denise, aleluya. También gracias a Dios por los demás que están conectados. Ya vi que está por ahí el hermano Rubén Darío, gloria al Señor, quien envió pues cariñoso saludo, gloria al Señor. Allá está Sudamérica, gloria al Señor. Y pues esta noche, gloria al Señor, continuamos con el tema de resurrección, gloria al Señor, amén. De hecho, la palabra dice que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero, ¿quién puede dejar los rudimentos? Quienes ya los conocen, ya los dominan, ya los creen, ya los trabajan. Y alguien que no puede dejarlo es quien ni siquiera los conoce. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son los básicos de la salvación, cuáles son esos rudimentos de Cristo para ir adelante a la perfección. Gloria al Señor. Y hemos hablado ya de la doctrina del arrepentimiento, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, pero hoy en esta noche estamos hablando de la resurrección. En la segunda parte de este tema, que la verdad se me hace sumamente importante dentro del plan de salvación, gloria al Señor. Y yo quiero recordarles, gloria al Señor, que la resurrección es, según el diccionario, es cuando alguien que ha muerto vuelve a la vida. Y pues la ocasión pasada que estábamos en el programa, yo estuve diciendo que hay personas que no creen en la resurrección. Y el apóstol Pablo, estuvimos hablando sobre cómo el apóstol Pablo habló con los atenienses y cuando él les dijo, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, ellos, los que estaban en el aerópago, dijeron, bueno, vamos a ver qué esta nueva enseñanza es, pero cuando oyeron, aleluya, de la resurrección, entonces le dijeron, te oiremos luego. Y es importante que usted y yo creamos en la resurrección porque es una base doctrinal. Si nosotros no creemos en la resurrección, dice el apóstol Pablo a los Corintios, entonces nuestro Señor Jesucristo murió en vano. Aleluya. Así que nosotros debemos de creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y eso es lo que estuvimos muy acentuando la semana pasada en 1 Corintios capítulo 15, el verso 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Y es lo que nosotros, aleluya, necesitamos creer, que conforme a las Escrituras, conforme a lo que está escrito, nuestro Señor Jesús murió y también resucitó. Así que nuestra fe sería vana si nosotros no creemos en la resurrección. Pero el apóstol Pablo le dice a los Corintios que primero apareció a Cefas, luego a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos en el tiempo del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios vivían y otros ya habían dormido. Y después también apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Recuerde cuando iba rumbo al camino de Damasco y respirando aún amenazas contra los que predicaban el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, y dice, al último, como a un abortivo me apareció a mí, que yo soy el más pequeño de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 15. Pero por la gracia, dice, de Dios soy lo que soy, y así dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habemos creído. ¿Qué es lo que habemos creído? Que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación
vana es entonces también nuestra fe. Entonces, la resurrección se considera uno de los fundamentos más importantes para que nosotros podamos establecer nuestra salvación. Aleluya, amén. Y nosotros, gloria al Señor, aleluya, si no creyéramos en la resurrección, entonces dice el apóstol Pablo, seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en pecados. Quiere decir que la resurrección nos permite a nosotros creer en Jesús, que Él murió, que Él resucitó conforme a las Escrituras, aleluya, que apareció a los discípulos, aleluya, durante 40 días, 10 días después del día de Pentecostés, envió su Espíritu Santo y después, gloria al Señor, siguió derramando su Espíritu a partir del día Pentecostés, gloria al Señor. Y que hoy en día, gracias a que Él murió, aleluya, su sangre fue derramada, el Cordero fue sacrificado, aleluya, amén. Ese sacrificio hizo que hoy en día nosotros, por su resurrección y por el poder que hay en el nombre que Él reveló a toda la humanidad, podemos alcanzar salvación. Pero si Cristo no resucitó, entonces no vamos a ser salvos, porque nuestros pecados todavía los tenemos encima, en nuestra alma, aleluya. Así que los que durmieron en Cristo perecieron, porque si dicen algunos que no hay resurrección, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si no creemos en la resurrección. Pero usted y yo necesitamos creer en la resurrección. Y la Biblia dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así dice el verso 21. Y nosotros necesitamos creer en la resurrección como uno de los pilares, de las bases de nuestra fe y de nuestra creencia. Porque dice la palabra de Dios, porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, amén. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, el verso 24, dice, porque es preciso que Él reine, aleluya, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, aleluya, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, gloria a Dios, aleluya, Él mismo dice también, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Quiere decir su manifestación en carne, para que Dios sea en todo, aleluya, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y él está diciendo esto porque algunos se bautizaban en el nombre de sus muertos. Y dice, entonces, ¿para qué se bautizan en nombre de sus muertos si los muertos no resucitan? Y son los mismos que estaban ahí en Corintios, gloria al Señor, aleluya. Entonces, no erréis, dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me provecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso no solamente lo dice Pablo aquí, sino que lo repite el Antiguo Testamento. Pero dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que si usted se junta con una persona que no tiene la misma fe que usted, una persona que no posee la misma credibilidad en la doctrina que nos ha sido enseñada, porque el apóstol Pablo dice, lo que primero escribí fue lo primero aprendí, lo que primero enseñé, lo que primero compartí, aleluya, y es lo que primero creyó. Y en esto es donde nosotros debemos de creer, aleluya, amén. Los muertos sí van a resucitar, gloria al Señor, aleluya. Por eso dice el Señor Jesucristo también que el que no come de su carne y bebe de su sangre, aleluya, amén, tampoco él no va a poder resucitar en el día posterior. Pero si cree, dice en el Señor, si come de su carne, bebe de su sangre, yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor Jesucristo. Así que la Biblia dice, como alguno dice, ¿cómo resucitarán los muertos? Aleluya, ¿con qué cuerpo vendrán? Porque si los muertos van a resucitar,
pues ¿cómo es que van a resucitar? Y la pregunta que estábamos viendo en la enseñanza pasada es, bueno, ¿con qué cuerpo vendrán? Y el Señor afirma y dice, necio, a través del apóstol Pablo, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Aleluya. Y está explicando, porque algunos dicen, bueno, ¿y cómo va a resucitar? Y yo estuve pensando en esto, porque algunos piensan que cuando la Biblia dice que el mar va a entregar a sus muertos, que la tierra va a entregar a sus muertos, algunos piensan que van a aparecer los cuerpos porque usted no sé si sabe, pero la regla es que si alguien muere en el mar, pues lo tienen que enterrar en el mar, no pueden guardarlo ahí en los barcos, por más que tengan un frigorífico. La tradición es que si alguien muere en el mar, los muertos son echados al mar. Y usted dice, bueno, alguien que muere en el mar, pues entonces todos los pececitos empiezan a comer al muerto. Si el mar va a entregar a sus muertos, no crea que va a entregar la carne que comieron miles de peces tal vez a lo largo del tiempo y ya va a volver a sacar esa carne ahí. No, lo que está diciendo es que va a entregar incluso la lista de las personas que murieron. Quiere decir, estos señores, estos son los que murieron en el mar, esta es la lista, y la Biblia dice que si murieron en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos levantados en las nubes. Pero también eso es importante, para poder ser levantados, usted tiene que creer en la resurrección. Si no cree en la resurrección, Dios no le va a resucitar en el día postero, va a estar ante el trono, pero no va a ser para vida eterna, sino para juicio final. Gloria al Señor. Así que dice el apóstol Pablo y empieza a explicar acerca de la carne y dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. O sea, hay cuerpos que son de lo que nosotros conocemos aquí, carne de hombre, carne de bestias, de peces y de aves. Y está hablando de la carne que nosotros podemos ver, podemos palpar, incluso la que usted come de peces, de aves, ¿no? Sin embargo, o de bestias, si a usted le gusta la carne de res o de puerco, de lo que sea. Pero dice la palabra de Dios que esas son diferentes tipos de carnes, pero no solamente hay cuerpos que usted ve y cuerpos que usted toca y cuerpos incluso que usted puede comer, sino también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así que lo único que usted puede ver en este momento son los cuerpos terrenales, la de hombres, la de bestias, la de aves, la de los peces, pero no puede ver los cuerpos espirituales. Y cuando el Señor habla de resurrección, está hablando precisamente de cuerpos espirituales. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice así el verso 42 de 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Le digo, uno es el cuerpo espiritual y otro es el cuerpo terrenal. Y lo que va a resucitar no es el cuerpo terrenal. Por eso, algunos que estaban dudando cómo es posible que el mar va a entregar a sus muertos, van a regresar todos los pedacitos de carne comidos por todos los pececitos, eso es una cuestión ilógica, porque el Señor está hablando que en la resurrección, a través del apóstol Pablo, diciendo, en la resurrección seremos resucitados con cuerpos espirituales. Gloria al Señor. Aleluya. Así que se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y si habláramos en esta categoría, su cuerpo sería un cuerpo terrenal, un cuerpo que es visible, que es palpable, y hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces estaríamos dentro de la categoría del cuerpo animal, cuerpo palpable, cuerpo terrenal, que se puede tocar, se puede ver, se puede sentir a través de los sentidos, o se puede percibir a través de los sentidos más bien, pero el cuerpo espiritual es diferente. Aleluya, amén. El Señor Jesucristo respondió, aleluya, a los fariseos, los saduceos, la gente que siempre estaba cuestionándolo, tentándolo para ver qué respondía, y le preguntaron, mira, una mujer viuda tuvo maridos aquí y se casó con unos, se casó con otros, cuando venga la resurrección, ¿con cuál de ellos se va a casar? Y el Señor les dijo, ignorantes, aleluya, que ellos desconocían las escrituras porque dice que seremos como ángeles en la resurrección, aleluya, amén, que no nos daremos en casamiento. Así que
la palabra de Dios nos dice que tendremos cuerpos espirituales, como parecidos, como dice, parecidos a los ángeles, mismo Jesús lo dijo, gloria al Señor, aleluya. Entonces, para que usted cuando esté hablando o pensando acerca de la resurrección, no tenga ninguna duda de qué tipo de cuerpo va a tener, un cuerpo espiritual, gloria al Señor, aleluya. Así que en Hechos capítulo 20, verso 24, aleluya, la palabra de Dios dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya, amén. Así que si usted y yo, gloria al Señor, recibimos el ministerio que incluso aquí el apóstol Pablo está diciendo, gloria al Señor, que lo recibió directamente del Señor Jesús, tenga usted cuenta que el apóstol Pablo no estuvo, aleluya, en el tiempo de los apóstoles. El apóstol Pablo aparece en la historia después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó, anduvo aquí en la tierra, envió su Espíritu Santo, sino el mismo Señor Jesús se le apareció como una luz que lo cegó, aleluya, literalmente le dejó ciego y le dejó escamas en los ojos, aleluya, y se le manifestó, y el apóstol Pablo en ese entonces, Saulo en ese momento, reconoció que el ser divino que se le había aparecido, aleluya, era ese Señor, el único en el que él creía, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús mismo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que si nosotros nos damos cuenta, el mismo Señor Jesucristo fue quien le entregó el ministerio al apóstol Pablo, un ministerio que le iba a hacer, que iba al Señor a revelarle tantas cosas grandes, importantes para nosotros, como aquella que dice, aquí os revelo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La Biblia habla de un abrir y cerrar de ojos, aleluya. Así que si juntamos esa palabra, sería en un abrir y cerrar de ojos, el que esté muerto va a resucitar primero y el que esté vivo va a ser transformado, pero todos, dice, todos seremos transformados. Este cuerpo animal, este cuerpo terrenal, se va a vestir de incorruptibilidad, de inmarcesibilidad y de inmortalidad. Quiere decir que este cuerpo de la tierra, tomado de la tierra, se va a vestir de un cuerpo espiritual. Gloria al Señor. Aleluya. Y así que usted y yo tenemos una hermosa promesa de parte de nuestro Dios, aleluya, de que seremos resucitados. Gloria al Señor. Y usted tiene que creer, aleluya, en esta palabra. Aleluya, amén. En el Antiguo Testamento yo le estaba diciendo que íbamos a hablar de diferentes resurrecciones, aleluya. Y en este caso, en Primera de Reyes, nosotros vemos al hijo de la viuda de Sarepta resucitado a través del profeta Elías. Gloria al Señor. Amén. Estaba comentando que la viuda de Sarepta, por más que estuvo aproximadamente 3 años con el profeta, 3 años y días o meses, la Biblia no esclarece bien, pero aproximadamente fueron más de 3 años, el tiempo que no estuvo lloviendo. 3 años y 6 meses marca la Biblia, pero el tiempo que se acabó el agua en el río, pues no sabemos qué tiempo fue, pero hacemos un cálculo aproximadamente de 3 años y días o meses. Y en ese tiempo que el profeta Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta y estuvo comiendo, porque Dios había dicho y había dado instrucciones a la viuda de Sarepta que el aceite y la harina no se escasearían, sino que siempre habría para comer, pues la viuda de Sarepta no creyó muy bien que el profeta Elías en realidad fuera un profeta, aunque Dios mismo había dado instrucciones a la viuda de alimentar al profeta Elías, sino cuando su hijo muere y a través del profeta Elías resucita, entonces ella dice, ahora conozco que tú eres siervo de Dios, y lo podemos leer en Primera de Reyes capítulo 17, verso 17, gloria al Señor. Aleluya. Aquí el hijo de la viuda resucita, pero es una resurrección no para vida eterna, no con un cuerpo diferente, sino en el mismo cuerpo. Aleluya. Y quiero hablar porque resurrección significa un muerto que volvió a la vida, o sea, alguien que estaba muerto que volvió a la vida. Y cuando se habla de la resurrección para vida eterna, pues es una resurrección para salvación. Sin embargo, hay ejemplos en la palabra de Dios de personas que estaban muertas y volvieron a la vida. El hijo de la tsunamita, resucitado a través del profeta Eliseo, ahí en Segunda de Reyes, usted lo puede leer en el capítulo 4, aleluya, dice que Eliseo pasaba por Sunem y había allí una mujer importante que le visitaba
perdón, que él visitaba y que siempre invitaba a ella a que fuera a su casa insistentemente, le decía, ve a comer a la casa. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, mira, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios, y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera nosotros se quede en ese pequeño aposento. Y entonces un día que él vino por allí, se quedó en aquel aposento y durmió. Dijo allí es y su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y entonces él dijo él entonces a Jesse, dile, aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército, porque los profetas tenían conexiones y relaciones con los gobernantes. Lo hemos visto, gloria al Señor, a través de Daniel, de Samuel, etcétera. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué quiere decir? O sea, pues yo me llevo bien con el general, yo estoy bien aquí pues, con el general del ejército, estoy bien con el rey, estoy en medio de mi pueblo, yo habito, yo no necesito hablar, o no sé si me llevo bien con ellos, o no sé, o no necesito hablar con ellos. Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, que así no tengo necesidad de que intervengas o seas un intermediario entre el rey o el general y yo. Entonces dijo a Eliseo, entonces, ¿qué pues haremos por ella? Le dijo. Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y entonces le dijo Eliseo a Jesse, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de su sierva. Mas la mujer concibió como lo había profetizado Eliseo y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre que estaba con los segadores y le dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Ella respondió, paz. Y se fue. Y después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y el Señor me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bácula sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, aquí el niño estaba muerto. Y esta es la parte donde yo quería llegar. Le he dicho todo esto porque hay ocasiones en que uno no pide las cosas y Dios nos nos da las cosas que nos hacen falta y que necesitamos. Pero Dios estaba haciendo algo que a los ojos de tal vez todo el mundo estaba como encubierto, incluso a los ojos de Eliseo estaba encubierto, y era que Dios tomó la vida del niño momentáneamente. Pero cuando llegó Eliseo lo encontró muerto, tendido sobre su cama. Entonces cerró la puerta tras de la mamá y tras de Jesse, su siervo,
y oró al Señor. Y después se subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas, y se tendió sobre el cuerpo del niño y entró en calor. Y volviéndose, se paseó por la casa, una y otra parte, después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Y este es uno de los testimonios que nosotros leemos en la palabra de Dios de una resurrección que fue en el Antiguo Testamento también, ¿no? Ya hablamos del hijo de la viuda de Sarepta y hablamos de aquí del hijo de la tsunamita. Pero también, gloria al Señor, en el 2 de Reyes capítulo 13, echaron a un muerto en la tumba de Eliseo y al tocar los huesos del profeta recibió la vida de nuevo. Entonces, esas 3 son las que podemos encontrar, aleluya, en el Antiguo Testamento. Si alguien sabe de alguna más, me puede comunicar ahí a través de los comentarios en el video, aleluya. Pero esos son los 3 que son incluso mucho más evidentes. Pero personas que resucitaron por un propósito de Dios a través del ministerio de los profetas, incluso de Eliseo cuando ya estaba muerto. Aleluya, amén. Así que esas resurrecciones, gloria al Señor Jesucristo, fueron físicas, fueron del cuerpo, fueron corporales y las personas regresaron a vida, aunque luego después murieron, porque el Señor hace una promesa y los que resuciten en el día postero ya no van a conocer la muerte. Y a esa resurrección es a la que nosotros queremos llegar. Pero mientras estoy compartiendo con ustedes algunas resurrecciones de personas que resucitaron, pero que obviamente murieron después. Ahora, hay resurrecciones no físicas, sino familiares. Por ejemplo, para Jacob, aleluya, José, su hijo, ya estaba muerto cuando sus hermanos le dijeron que lo habían matado, aunque en realidad lo habían vendido como esclavo. Para su padre, José, ya estaba muerto desde hacía muchos años. Aleluya. Sin embargo, cuando después que pasaron los años, fueron pues bastantitos años que José, 17 años que estuvo fuera, aleluya, de casa, pensando Jacob que José ya había muerto, aleluya. Cuando a él le dan la noticia de que José vive, aleluya, dijo, basta, basta, mi hijo vive todavía y iré y le veré antes que yo muera. ¿Por qué? José había mandado a traer a su papá y a toda la familia para que no murieran por el hambruna que estaba sucediendo de 7 años. Aleluya. Entonces, este era como un hijo muerto y que también, aleluya, había muerto. Ese es el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 37 habla de resurrecciones espirituales, cuando esos huesos secos en gran manera vino el Espíritu sobre ellos, porque Ezequiel profetizó y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y les hizo entrar espíritu, dijo, y vivieron, gloria al Señor, así dice la palabra de Dios, así dice, ha dicho el Señor, a estos huesos, aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, Ezequiel 37:5. Y entonces nosotros vemos que como el profeta vio esa visión espiritual y una resurrección espiritual también, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Ahora, una figura paternal sobre el principio de la resurrección la escuchamos a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla sobre la parábola del hijo pródigo y él está enseñando y el padre esperaba a su hijo todos los días ahí a que su hijo regresara después de que su hijo le había pedido toda la herencia y el padre se la había dado y él había malgastado y ya estaba el hijo sin nada de la herencia y cuidando cerdos y pues esperando que le dieran permiso para comer algo de las algarrobas de los cerdos y no le daban permiso ni siquiera de comer de la comida de los animales. Y entonces él dijo, bueno, aquí estoy yo, estoy arrepentido, mejor allá en la casa de mi padre los siervos tienen abundancia de pan y me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, siervo, saquen el mejor vestido, vistan a mi hijo, pongan al niño en su mano, calzado en sus pies, maten al becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Gloria al Señor. Amén. Y comenzaban a regocijarse. Esta resurrección, el Señor Jesucristo está haciendo alusión, y es una parábola, recuerde, que nuestro Señor Jesucristo menciona, hablando de ese Padre amoroso que es Él, esperando que sus hijos regresen, aquellos que habíamos pedido nuestra herencia para hacer con nuestra vida lo que nosotros quisiéramos, pero regresamos al origen de nuestra existencia, a nuestro Padre, nuestro Creador, y venimos a nuestro Dios, y venimos con esa humildad a decirle, Señor, en la verdad yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero tú eres quien me ha dado vida ahora. Y el Señor dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque Él es la vida, Él es la resurrección, es lo que le dijo a Marta, gloria al Señor Jesucristo, aleluya, amén. Y pues este tipo de resurrección espiritual es de la que nosotros constantemente debemos de estar pendientes en nuestra propia vida, porque es la resurrección que el Señor nos ha hecho hoy en vida para que podamos resucitar en el día postrero para la vida eterna. Así que nosotros que estábamos muertos en pecados y delitos, dice la palabra de Dios, Él nos ha dado vida juntamente con Él. Aleluya, amén. Aleluya, para que conjuntamente con Él, aleluya, nosotros podamos vivir por toda la eternidad. Aleluya, gloria al Señor. Y Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado la oportunidad de vivir una vida nueva, aleluya, en Cristo Jesús. Por eso dice, andad en vida nueva y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted es una persona que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, déjeme decirle que hoy es el día en que usted puede hacer una entrega de su vida al Señor. Usted puede hacer una oración, hacer un compromiso, arrepentirse de todo corazón de su vida, y puede usted decidir entregar su vida al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que es la vida en sí mismo. Gloria al Señor, a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y usted puede rendir su vida al Señor y dejar de vivir para usted, buscar una congregación, aleluya, donde haya un pastor que le bautice invocando el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados, y usted pueda congregarse, usted pueda aprender de la palabra de Dios. El Señor, a través de la fe y del aprendizaje en su palabra, usted pueda escuchar la palabra de Dios y Dios pueda derramar su espíritu sobre usted con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, porque es lo que marca la palabra de Dios, y pueda continuar con una vida, aleluya, espiritual, aprendiendo, gloria al Señor, todos los principios, los mandamientos, los estatutos, los testimonios, las ordenanzas de nuestro Dios, y usted pueda aspirar a que el Señor, una vez que ya le resucitó en esta vida de una manera espiritual a través del nuevo nacimiento, aleluya, porque así se llama el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, el verso 5, usted puede ver que Jesús mismo dijo, de cierto, digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si usted no nace de nuevo, si usted no resucita en esta resurrección espiritual, aleluya, entonces no va a poder vivir una vida que le permita que, aunque usted muera, como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No va a poder tener oportunidad de resucitar en el día posterior para vivir eternamente con Jesús. Pero necesita creer en la resurrección, quiere decir, en la resurrección espiritual también. Gloria al Señor, aleluya, quiere decir entregar su vida a Dios. En el Nuevo Testamento, perdón, hace un poco de calor aquí, gloria al Señor, aleluya. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo también hizo resurrecciones. O sea, gente que había muerto y que el mismo Señor Jesucristo trajo nuevamente a la vida, pero en esta vida, antes de morir. Antes de morir en la cruz del Calvario, nuestro Dios resucitó a algunas personas. Por ejemplo, la Biblia menciona en Lucas capítulo 7, aleluya, a la viuda de Naín, al sudoeste del mar de Galilea, cuando el Señor Jesús vio el féretro y a quienes lo portaban, que lo llevaban a una tumba fuera de la ciudad, él dijo, deténganlo, aleluya, y él resucitó al niño porque él así lo quiso, gloria al Señor, aleluya, amén, y resucitó al hijo de la viuda de Naín, gloria al Señor, y fue un milagro muy evidente, fue una resurrección, gloria al Señor, aleluya. También usted, yo creo que conoce la historia de Lázaro, el hermano de María y de Marta de Betania, aleluya, que Betania no estaba lejos de
de Jerusalén y el Señor volvió a la vida a Lázaro. Y ahí fue cuando, a mí me gustaría leer esta porción de la palabra de Dios en Juan capítulo 11, aleluya, porque es una de las resurrecciones. Bueno, el hijo de la viuda de Naín no se menciona tanto como este acontecimiento de Lázaro. Es uno de los más mencionados en la palabra de Dios, aleluya. Y yo quiero tomar un tiempo para poder aquí compartir con usted, gloria al Señor Jesús, aleluya, amén. Y tenemos, gloria al Señor, la palabra de Dios, Juan capítulo 11, verso 38, gloria al Señor. Y usted y yo podemos leer, a ver si me pueden regalar una toallita. Aleluya. Aquí a mi hija le estoy diciendo si me presta una toallita. El verso 38 de Juan capítulo 11, la palabra de Dios nos muestra la historia de la resurrección de Lázaro. Aleluya. Y cuando Jesús vino, dice, fue conmovido otra vez al sepulcro, pero él preguntó, ¿dónde le habéis puesto? Antes de eso, aleluya, en el verso 23, Jesús le dijo, aleluya, cuando Marta le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, en verso 21, mi hermano no habría muerto. O sea, como un reclamo de Marta, ¿no? Dice, más también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aleluya, ok, gracias. Y Marta pues dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Eso fue lo que dijo Marta. Aleluya, porque Marta había escuchado de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que iba a haber resurrección. Aleluya, amén. En el día postrero, porque el Jesús mismo, aleluya, había ya enseñado y Marta y María y muchos allegados a Jesús ya sabían de la resurrección, que había vida después de esta vida. Incluso si estaba muerto, iba a tener vida si creía en Jesús, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y son palabras de Jesús, y son palabras de verdad, y son palabras en espíritu. Aleluya. Y Marta, obviamente, ya había escuchado esa enseñanza, y cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará, entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, si usted quiere resucitar en el día postrero, necesita creer en la resurrección, que es Jesús. Aleluya, porque Él es la resurrección y la vida. Si usted no cree en Jesús, entonces usted no puede tener esa vida eterna después de que pase esta vida. Aleluya, amén. Porque el Señor incluso habla de que este cielo va a pasar y la tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Y lo que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted y yo necesitamos creer eso, que Él es quien nos va a resucitar, que Él es la resurrección y Él es la vida, y la vida para toda la eternidad. Gloria al Señor. Así que Marta recibió una enseñanza extra ese día, y lo que Marta entendió, aleluya, es que sí, ciertamente su hermano iba a resucitar el día postrero. Gloria al Señor. Eso lo creía con todo su corazón. Aleluya. Cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aleluya. Y luego Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta de haberse ido pensando, sí, Señor, yo creo en el día postrero, todos los que creamos en ti vamos a resucitar. Y dijo Jesús además, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es una pregunta que le voy a hacer yo a usted, porque Jesús la hizo para todos. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Quiere decir, aleluya, los que estén muertos van a vivir. Y los que vivan, si creen en Jesús, no morirán eternamente. Aleluya. El apóstol Pablo lo aclara mejor, porque un poco más evidente, como que más claro, aleluya, para nosotros hoy en este tiempo, y por eso el apóstol Pablo dice, no todos moriremos, algunos van a quedar vivos, pero el que esté vivo y que haya creído en la resurrección, que es Jesús, y en la vida, que es Jesús, pues obviamente no morirá eternamente. Si no morirá eternamente, ¿qué quiere decir? Que va a vivir eternamente, gloria al Señor, aleluya. Que este cuerpo, aunque esté vivo, va a ser transformado, gloria al Señor, aleluya. Y le dijo,
sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y hasta aquí, aleluya, todo iba en el verso, en el tenor, aleluya, de creer que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Y habiendo dicho esto, Jesús fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, perdón, fue Marta, dicho esto fue, llamó a su hermana María y le dijo en secreto, María, el maestro está aquí y te llama. Y entonces ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Jesús. Jesús, nuestro Dios, todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Y lo siguieron. Pero cuando llegó donde estaba Jesús, María al verle se postró a los pies de Jesús y le dijo, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y esta parte de Jesús lloró, bueno, podríamos tener un mensaje completo, aleluya, de por qué Jesús lloró. Pero lo más importante es que nuestro Dios manifestado en carne es el Dios de las emociones. La Biblia dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Jesús lloró cuando se conmovió, cuando su espíritu se estremeció al ver el sufrimiento de todas las personas que estaban alrededor de Marta, de María, llorando también, aleluya. Los judíos, amigos de María y de Marta y de Lázaro, también estaban llorando. Y esto conmovió profundamente al Señor Jesucristo. Y entonces lo dijeron, mira, Jesús está llorando, como que lo amaba mucho también, aleluya. Y entonces comenzaron los judíos, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. O sea, son comentarios que ya empezaban a criticar a Jesús, amén, por lo que Jesús no había hecho. Y yo no dudo que haya una que otra persona que critique hoy en día a algunos de los pastores porque no hacen lo que las personas creen que deben hacer los pastores. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, aquí vemos, aleluya, que en un momento de dolor, en un momento de profunda conmoción, aleluya, amén, siempre hay gente que anda viendo lo que no se hizo, lo que se debió haber hecho, pues nunca falta, gloria a Dios. Pero Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta, pero Jesús no había hablado de que iba a resucitar físicamente. María y la conversación que tuvo con Marta, perdón, la conversación que Jesús tuvo con Marta versaba en que iba a resucitar en el día postrero. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y todo estaba bien hasta ahí. Pero yo siento como todos los planes de Dios, aleluya, Él ya había dicho que iban a ir después. O sea, no fue que Dios cambió de opinión ahí, no, sino que el Señor siempre había tenido el plan de resucitar a Lázaro. Porque a través del testimonio de la resurrección de Lázaro, dice la Biblia, muchos se convirtieron. Y es que si él hubiera sanado, hubiera sido un testimonio de sanidad. Pero Jesús dejó que Lázaro muriera y 4 días después cuando llegó y misma Marta dijo que su cuerpo ya hedía, que ya estaba descomponiéndose, aleluya, Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había puesto, donde se había puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, para que saliera Lázaro. Porque la Biblia no dice que era una tumba única donde estaba Lázaro, podría haber estado más. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y esta resurrección, aleluya, amén, hizo que muchos creyeran en Jesús, porque vieron lo que Jesús hizo. Y también menciona la Biblia, aleluya, que algunos de los fariseos y que le dijeron lo que Jesús había hecho, algunos de ellos fueron, dice,
a los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho. Algunos de los judíos que eran amigos de María y de Marta y de Lázaro, y quisieron, entonces, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos van a creer en él, y van a venir los romanos, y van a destruir nuestro santo lugar, nuestra nación. Y entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, y empezaron, y de aquel día comenzaron a ponerse de acuerdo para matarle. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Pero la Biblia también menciona que muchos se convirtieron no solamente por la resurrección, por lo que Jesús hizo en ese momento, sino porque veían a Lázaro que había estado muerto y muchos creyeron. Y por eso querían matar a Jesús. Y él profetizó. Aleluya. Amén. Este sumo sacerdote aquel año profetizó, aleluya, que Jesús iba a morir para que todos pudiéramos vivir. Gloria al Señor. Amén. Y esta resurrección, aleluya, la resurrección de Lázaro que estamos viendo en Juan capítulo 11, aleluya, es una de las principales resurrecciones que vemos en la palabra de Dios y que hablan, gloria al Señor, y evidencian que el Señor Jesucristo predicaba la resurrección como parte del evangelio antes que él muriera. Y no solamente hablaba que él iba a resucitar, porque él se lo habló abiertamente a los apóstoles, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho de los principales y que muera y que al tercer día resucite, se levante de los muertos. Y él ya lo había dicho, lo anunciaba, pero no solamente anunciaba de su propia muerte y que al tercer día iba a resucitar, sino él, como parte de las enseñanzas que él daba constantemente al pueblo, él enseñaba de la resurrección. Aleluya. Y eso lo vemos en Marta, porque Marta dijo: sí, sé que va a resucitar en el día postero. Quiere decir que no solamente el Señor hablaba de su propia muerte y de su propia resurrección, sino que también él enseñaba que todos los que creyeren en él verían también, aleluya, una resurrección y vivirían con el Señor, aleluya, eternamente. Y eso es parte del evangelio de Jesús. Y si usted no se había dado cuenta, dése cuenta. Aleluya, amén. Jesús predicaba de la resurrección de entre los muertos, pero no solamente la de él, la de todo aquel que creyese en él. Aleluya. También vemos, gloria al Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 8, en Mateo 9, aleluya, la historia de la hija de Jairo, aleluya, que también, aleluya, fue resucitada del sueño de la muerte, gloria al Señor, cuando el Señor iba rumbo a la casa de Jairo, porque dijo: necesito que vengas a mi casa, porque mi hija está muy grave. Y cuando iban de camino, llegaron siervos de Jairo y le dijeron: Señor, no molestes más al maestro, ya tu hija ya murió. Pero Jesús no hace caso nunca de las malas noticias, ¿verdad? Que la gente cree o dice o comparte, y él hace su voluntad. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Y resucitó a la hija de Jairo. Gloria al Señor. También está en Marcos y en Lucas, en los 4 evangelios, porque es un acontecimiento muy importante en la resurrección. Miren, si hablamos de que alguien estuvo muerto y que alguien resucita, hay muchas personas que dicen que no saben qué va a haber después de la muerte. Y la muerte es un tema que a todos nos causa conmoción. A mí no deja de dolerme, gloria al Señor, cuando alguien, incluso que ni siquiera era mi conocida o mi conocido, pero me piden que yo ore por los familiares, me piden que yo ore incluso por hermanos, porque hemos visto y hemos sido testigos de hermanos que han partido con el Señor. Hermanos, no deja de doler y no deja pues nos causa un gozo si sabemos que esa persona partió con el Señor, aleluya, porque profesaba la fe en Jesús y creía en la resurrección después de la muerte, gloria al Señor. Pero también nos duele mucho cuando alguien muere y no profesa haber creído en Jesús ni en la resurrección de entre los muertos, porque su vida no la tenía entregada al Señor. Y eso nos duele, gloria al Señor. Por lo menos a mí, aleluya, me he enterado últimamente de algunas personas que han muerto y se siente un ambiente de tristeza por la partida, pero también hay un ambiente en los hijos de Dios de regocijo, porque sabemos que han peleado la buena batalla y que han partido, que el Señor Jesucristo ha decidido a mandar a traer el alma de ellos. Gloria al Señor. Vamos a continuar con esta enseñanza de resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Nos falta, yo creo, una enseñanza, tal vez, o dos. Aleluya. Pero que quede el tema lo más abordado posible, lo más tratado.
porque ciertamente la muerte y la vida, gloria al Señor, hoy están en dominio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero también dice el Señor en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, aleluya, que Él es el primero y el último, aleluya, el que vive y estuvo muerto, más sea aquí que vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es la vida, pero también tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso dijo mismo el Señor Jesús, no temáis al que tiene el poder de matar el cuerpo, sino temed al que tiene el poder de matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene las llaves hoy en día de la muerte y del Hades. Así que si usted cree en Jesús, aleluya, Marta dijo, yo sé que si yo creo en el día postero va a resucitar, porque Jesús es la resurrección. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y usted necesita creer en la resurrección y la vida que está en Jesús. Aleluya. Amén. Yo quisiera dar gracias a Dios. Amén. Estos temas son muy importantes porque son la base de prácticamente de toda la creencia, una de las bases, de los pilares, más bien de los fundamentos de la fe. Aleluya. Los rudimentos en Cristo son de las cosas más importantes que el cristiano, el Hijo de Dios, que debe de creer y para fundamentar su fe. Como son fundamentos, no los puede quitar. O sea, si usted no cree en la resurrección, entonces creo que usted no es cristiano. O sea, no es alguien a quien Dios le ha revelado la verdad de su salvación, porque usted necesita creer en la resurrección como parte del proceso y de la salvación misma, de la enseñanza misma, porque era parte, como vimos hoy, aleluya, a través de la respuesta de Marta, era parte de la enseñanza misma de Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él enseñó de la resurrección. Y fue lo primero que aprendió Pablo, porque dijo, esto primero aprendí, esto primero voy a enseñar, el Evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Así que yo me siento muy honrado, me siento muy agradecido por estar para aquí en esta plataforma y poder compartir, gloria al Señor, con cada uno de ustedes, aleluya, esta palabra tan hermosa. Y no solamente pido que me regale un minuto para hacer una oración, aleluya, y primero Dios, nos vemos el día viernes, gloria al Señor, nuevamente en la mañana, primero Dios, y Dios nos da vida, aleluya, pero y obviamente mañana a las 7 de la mañana, gloria al Señor, está el devocional, primero Dios, amén, todos los días, gracias a Dios y a nuestra hermana Denise, pero quisiera hacer una oración para dar gracias a Dios por esta enseñanza y pedir que a través de esta palabra, a alguien tal vez que no estaba muy convencido de este fundamento de la palabra de Dios para nuestra fe, pueda creer. Qué tan importante es creer en la resurrección para que nosotros también podamos ser, aleluya, resucitados en el día postero. Señor Jesucristo, gracias Padre bendito. Gracias Señor. Ayúdanos a creer lo que está en tu palabra, lo que tú mismo enseñaste, lo que está, Señor Jesucristo, escrito, porque no podemos enseñar nada, Señor, que no esté escrito. Todo tiene que tener un fundamento en tu palabra. Aleluya, si yo lo voy a enseñar, yo lo voy a creer, necesita estar escrito en tu palabra, Señor. Y tú dijiste que tú eres la resurrección y la vida. ¿Cómo no creer en ti, Señor Jesús? ¿Cómo no creer en ti que eres la resurrección? ¿Cómo no creer en la resurrección y la vida que tú eres? Por eso, Señor, creemos en tu palabra, creemos en ti, mi Dios. Tú has dicho que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, y los muertos también van a resucitar. Sí, aleluya, para poder rendir cuentas a ti, Señor, por lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esta palabra, Señor, también de los que estemos vivos seremos transformados para recibirte, Señor, ahí, aleluya, en las nubes. Eso también nos llena de emoción, nos llena de alegría, nos llena de expectativas, Señor Jesucristo. Y yo te pido que, así como tú, Señor, me has convencido de esta palabra, yo te pido también que esta palabra pueda generar convicción en alguien más, que pueda creer, Señor, en esta palabra para que tú, Señor, le puedas resucitar en el día postrero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Hermana Denise, le cedo los micrófonos y primero Dios, nos seguimos viendo. Gracias, Pastor.